Antes de empezar, si te gusta este contenido, me encantaría que consideres suscribirte y activar la campanita. Cada suscripción y notificación me motiva a seguir trayéndote estas historias súper emocionantes que no te querrás perder. Mi ex me arrojó ácido a la cara, y ahora mi familia piensa que es la única persona que todavía puede amarme, y no se detendrán ante nada para que volvamos a estar juntos. Andrés me estaba esperando en la escalera de mi edificio de apartamentos la noche que me atacó. Había roto con él 3 meses antes, porque se había vuelto aterrador y posesivo, apareciendo en mis clases de la Facultad de Derecho sin invitación, exigiendo poner rastreadores GPS en mi bolso y mi coche, todo. La ruptura fue complicada, pero pensé que había terminado hasta que llegué a casa de la biblioteca, y lo encontré allí parado, sosteniendo una botella de limpiador industrial. Dijo que si él no podía tenerme, entonces nadie podría. Y antes de que pudiera correr, sentí un líquido golpearme la cara, y todo se convirtió en un dolor blanco y abrasador. Estaba gritando y arañándome la cara, mientras el olor a ácido mezclado con mi propia piel derritiéndose, me hacía vomitar allí mismo en la escalera. Me desperté en el hospital 3 días después, y no podía ver nada. Los médicos explicaron que el químico había destruido mis ojos por completo, y estaba permanentemente ciega. Mi cara también estaba destruida. Mi nariz casi había desaparecido. Mis labios estaban torcidos y cicatrizados, y la piel de mi cara era un mosaico de quemaduras e injertos, que requerirían 11 cirugías durante los próximos meses. Me mudé de vuelta a mi habitación de la infancia en casa de mis padres, y pasaba mis días en terapia física y entrenamiento de movilidad con un bastón blanco. Mi madre me dijo que había sido arrestado, y estaba en prisión, y que había estado escribiendo cartas todos los días pidiéndole que me las leyera. Le dije que las tirara porque nunca más quería escuchar su nombre. Unas semanas después, mi madre volvió a sacar el tema de las cartas mientras desayunábamos, mencionando casualmente que Andrés estaba en terapia en prisión y estaba profundamente arrepentido por lo que hizo. Le dije que no me importaba, y que preferiría morir antes que volver a hablar con él. Mi hermana comenzó a mencionar cosas de las cartas cuando me visitaba, diciéndome que Andrés todavía pensaba que yo era hermosa, y le grité que saliera de mi habitación. Mi padre me sentó y dijo que la familia de Andrés tenía dinero y quería pagar tratamientos experimentales en Europa. Y le dije que preferiría quedarme ciega para siempre antes que aceptar dinero del hombre que destruyó mi vida. Siguieron presionando y yo seguí rechazándolos con más fuerza cada vez, diciéndoles que estaban locos por siquiera sugerir que lo perdonara. Intenté seguir con mi vida e hice un perfil en una aplicación de citas. Hice match con algunos chicos, pero todos me dejaban de contestar en cuanto les explicaba lo que le había pasado a mi cara. Fui a una cita real y pude escuchar cómo la voz del chico cambiaba cuando me vio. Y puso una excusa sobre una emergencia de trabajo y se fue después de 10 minutos. Mi familia vio lo devastada que estaba, y finalmente pareció dejar el tema de Andrés. Mi madre dijo, está bien, lo entendió, solo quería que fuera feliz con alguien. Unas semanas después, mi hermana mencionó que el compañero de trabajo de su esposo había perdido la visión recientemente en un accidente automovilístico, y estaba buscando conocer a otras personas en la comunidad de ciegos. Su nombre era Julius, y era unos años mayor que yo y trabajaba en terapia física. Dijo que específicamente quería conocer a alguien que entendiera por lo que estaba pasando, y que había visto mi foto de antes del ataque, y pensó que parecía realmente interesante. Siguió mencionando a Julius durante las siguientes semanas, hablándome de su trabajo voluntario y su perro, y cómo amaba los mismos libros que yo. Mi madre dijo que la familia de Julius era muy agradable y les encantaría conocerme. Dudé, pero también estaba desesperada por cualquier tipo de conexión. Y todos seguían diciendo lo perfectos que éramos el uno para el otro, ya que ambos estábamos lidiando con la ceguera. Mi hermana me llamó unos meses después, y dijo que Julius estaba listo para conocerme, que había estado preguntando por mí constantemente y estaba muy emocionado por nuestra cita. Me llevó en coche a un restaurante, y me guió hasta una mesa antes de decirme que Julius llegaría en cualquier momento. Escuché sus pasos alejarse, y me senté allí tratando de calmar mi respiración, esperando desesperadamente que esto fuera diferente. Escuché pasos acercándose y alguien sacó la silla frente a mí y se sentó. Entonces escuché una voz que hizo que mi sangre se congelara. Hola, cariño, te he extrañado muchísimo. Era Andrés. Me levanté tan rápido que mi silla cayó hacia atrás y grité pidiendo a mi hermana, pero nadie respondió. Busqué mi bastón, pero no pude encontrarlo, y comencé a moverme en la dirección que creí que estaba la puerta mientras Andrés hablaba detrás de mí sobre cómo mi familia había preparado todo esto porque pertenecíamos el uno al otro. Cómo no había Julius y nunca lo había habido. Encontré una pared y la palpé hasta que encontré una manija de puerta y tiré, pero no se abría. Probé otra puerta, pero también estaba cerrada. La voz de Andrés se estaba acercando. Nos encerraron aquí para que tuviéramos que hablar. Esto no es un restaurante. Ellos realmente quieren lo mejor para ti. Grité pidiendo ayuda tan fuerte como pude, mi voz quebrada y ronca en mi garganta. Andrés seguía hablando detrás de mí sobre cómo todos solo querían lo mejor para nosotros. Cómo mi familia había trabajado tan duro para organizar esto. Mis manos temblaban tanto que apenas podía mantenerlas planas contra la pared mientras me movía a lo largo de ella, buscando cualquier grieta o hendidura que pudiera ser una ventana. La pared era lisa y fría bajo mis palmas. Solo un panel de yeso pintado sin nada que sintiera que se abriría. Me moví más rápido, mis dedos raspando la superficie y encontré otra esquina. Giré y seguí. Mi respiración salía en jadeos cortos. La voz de Andrés me seguía por la habitación, tranquila y constante como si estuviera discutiendo el clima en lugar de tenerme prisionera.
Encontré lo que se sentía como el marco de una ventana, pero cuando empujé, el cristal no se movía, y me di cuenta de que probablemente estaba pintada o clavada. Sentía el pecho oprimido y no podía respirar lo suficiente. Volví a gritar, más fuerte esta vez, pidiendo a cualquiera que pudiera oírme. Andrés simplemente seguía hablando de segundas oportunidades y de cómo el amor podía superarlo todo. Escuché sus pasos acercándose a mí, y el pánico se disparó por todo mi cuerpo. Recordé la silla que había derribado cuando me levanté por primera vez, y caí de rodillas, barriendo mis brazos por el suelo hasta que la encontré. La agarré y me levanté rápido, sosteniéndola frente a mí con las patas apuntando hacia donde había escuchado a Andrés por última vez. Mis brazos temblaban por sostenerla, pero la mantuve allí como un arma entre nosotros. Los pasos dejaron de moverse y escuché a Andrés suspirar. Su voz cambió por completo, pasando de ese tono de falsa comprensión a algo más silencioso y controlado. Era la misma voz que solía usar justo antes de agarrar mi muñeca con demasiada fuerza o acorralarme en mi apartamento. Se me puso la piel de gallina y agarré la silla con más fuerza. Dijo mi nombre de esa manera cuidadosa, alargándolo lentamente, y supe que estaba tratando de decidir si realmente iba a golpearlo con la silla. La moví ligeramente, asegurándome de que pudiera escucharla arrastrar el suelo, y le dije que se mantuviera alejado de mí. Mi voz no sonó tan fuerte como quería, pero al menos no se quebró. Andrés dijo que mi familia estaba esperando justo afuera de la puerta, y que no iban a dejar salir a ninguno de los dos hasta que habláramos las cosas como adultos. Dijo que todos estaban de acuerdo en que esta era la única manera de hacerme escuchar, ya que había sido tan terca al negarme a leer sus cartas. Sentí que algo caliente y lleno de ira subía por mi pecho, y le grité que lo único que quería decir era que él era un monstruo que destruyó toda mi vida. Mi voz se hizo más fuerte mientras seguía hablando, diciéndole que mi familia también eran unos monstruos por ayudarlo a hacerme esto. Dije que él me quitó los ojos, la cara y todo mi futuro, y ahora me estaba quitando la libertad también. La silla se estaba volviendo pesada en mis manos, pero no la bajé. Le dije que preferiría morir antes que perdonarlo por lo que me hizo en esa escalera. Me dolía la garganta de gritar, pero no me importó. Quería que oyera cuánto lo odiaba, que no había nada que él pudiera decir que cambiaría lo que había hecho. Escuché una puerta abrirse y la voz de mi hermana Carolina vino de algún lugar fuera de la habitación. Dijo que solo querían que tuviéramos una conversación real, que Andrés había cambiado mucho en prisión y había pasado por terapia. Su voz sonaba tan normal, como si estuviera sugiriendo que todos saliéramos a tomar un café, en lugar de admitir que me había ayudado a secuestrarme. Le grité que estaba completamente loca. Le dije que nunca los perdonaría por esto. Nunca. Ni siquiera si vivía hasta los 100 años. Mi voz se quebró en las últimas palabras, y odié que probablemente pudiera oírme comenzar a llorar. Grité que ella era mi hermana y se suponía que debía protegerme, no entregarme al hombre que me cegó. Carolina le respondió algo sobre que yo no estaba siendo justa, que Andrés cometió un terrible error, pero estaba tratando de enmendarlo. No podía creer lo que estaba escuchando. Le grité que me dejara salir ahora mismo, que esto era secuestro, y que todos irían a la cárcel. La voz de mi madre se unió desde afuera de la puerta, y sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Me estaba rogando que solo escuchara, que intentara entender lo difícil que había sido esto para Andrés también. Dijo que me amaba tanto y había estado sufriendo todos los días desde el ataque, que no quería nada más que cuidarme por el resto de mi vida. La traición me golpeó tan fuerte que por un segundo no pude respirar. Me incliné, todavía sosteniendo la silla, tratando de que entrara aire en mis pulmones. Mi propia madre estaba parada afuera de esa puerta cerrada, y le importaban más los sentimientos de mi atacante que mi seguridad. Valoraba su sufrimiento por encima del mío. Me sentí mareada y enferma, y no podía entender cómo estaba sucediendo esto. Ella siguió hablando sobre cómo la familia de Andrés tenía dinero y podía ayudarme. Cómo él era mi mejor oportunidad de tener a alguien que me amara a pesar de cómo me veía ahora. Cada palabra se sintió como otra quemadura de ácido en mi piel. Me enderecé y grité a la puerta que iba a llamar a la policía ahora mismo. Dije que esto era secuestro y encarcelamiento falso, y que conocía las definiciones legales, porque era estudiante de Derecho. Les dije que todos serían arrestados y acusados y me aseguraría de que fueran a la cárcel por esto. La voz de Carolina volvió, todavía sonando tranquila y razonable, diciendo que no me estaban secuestrando. Dijo que solo nos estaban dando un espacio para reconectar sin presión externa, que habían investigado este método de intervención. Escuché a mi madre estar de acuerdo con ella, ambas hablando como si creyeran genuinamente que me estaban ayudando. Entonces me di cuenta de que realmente pensaban que esto estaba bien, que atraparme en una habitación con el hombre que me arrojó ácido a la cara era algún tipo de gesto amoroso. Se habían convencido de que esto era por mi propio bien. No podía procesar lo retorcido que se había vuelto su pensamiento. Grité que dar espacio a alguien significaba dejarlos en paz, no encerrarlos en una habitación en contra de su voluntad. Andrés se acercó y escuché sus pasos justo delante de mí. Dijo que solo quería tocar mi mano para mostrarme que todavía era la misma persona que me amaba. Lancé la silla tan fuerte como pude hacia su voz. Sentí que se conectaba con algo sólido, y lo escuché gruñir de dolor. El impacto viajó por mis brazos y casi se me cae la silla, pero me aferré. Lo escuché tambalearse hacia atrás y algo se estrelló. Tal vez él golpeando una mesa o una pared. Mi madre jadeó desde afuera de la puerta y comenzó a decir, «Oh, Dios mío», una y otra vez. La voz de Carolina se puso aguda, diciéndome que no había necesidad de violencia. Le grité que Andrés fue quien me enseñó sobre la violencia cuando me derritió la cara, y si se acercaba a mí de nuevo, lo golpearía más fuerte. Mis manos temblaban peor ahora, pero mantuve la silla levantada.
Andrés estaba respirando con dificultad en algún lugar al otro lado de la habitación y ya no hablaba. Sentí un poquito de satisfacción por haberlo lastimado, aunque todavía estaba atrapada. Comencé a gritar de nuevo sobre el encarcelamiento falso y cómo sabía exactamente cuáles eran las definiciones legales. Grité que esto cumplía con todos los requisitos para cargos de secuestro, que me habían atraído aquí bajo falsas pretensiones y me estaban reteniendo en contra de mi voluntad. Mi voz se estaba poniendo ronca, pero seguí, enumerando las leyes específicas que estaban infringiendo. Dije que era estudiante de Derecho y me aseguraría personalmente de que el fiscal les echara todo el peso de la ley a todos. La voz de mi madre volvió, pero estaba temblando ahora. No tan segura como antes. Dijo que me dejarían salir en solo unas horas. Solo necesitaban que escuchara a Andrés primero y le diera una oportunidad real para explicarse. Dijo que si tan solo me calmaba y hablaba con él como una adulta, todos podríamos irnos a casa y olvidar que esto había pasado. Le dije que nunca olvidaría esto, y tampoco lo haría la policía cuando los denunciara a todos. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mi teléfono, mis dedos torpes para encontrar los botones correctos. Grité que iba a llamar al 911 ahora mismo y que todos iban a ser arrestados. Escuché a Andrés moverse rápido, y de repente sus manos agarraron las mías, arrebatándome el teléfono. Intenté sujetarlo, pero él era más fuerte, y lo escuché golpear el suelo. Luego lo escuché pisándolo una y otra vez, el sonido de cristales y plástico rompiéndose bajo su zapato. Le grité que se detuviera, pero siguió hasta que no pude escuchar más sonidos crujientes. Mi teléfono estaba destruido. Sentí lágrimas corriendo por mi cara, y no pude detenerlas. Estaba completamente aislada ahora. No había forma de pedir ayuda. No había forma de contactar a nadie fuera de esta habitación. Andrés estaba respirando con dificultad por el esfuerzo, y podía oler su sudor en el aire entre nosotros. La habitación se quedó en silencio, excepto por mi respiración entrecortada y el sonido de mi corazón latiendo en mis oídos. Me eché hacia atrás hasta que sentí la pared detrás de mí y me deslicé hasta sentarme en el suelo, todavía sosteniendo la silla sobre mi regazo. La voz de Andrés vino desde el otro lado de la habitación, suave y cuidadosa de nuevo. Dijo que solo quería una oportunidad para explicarse, para contarme su versión de lo que sucedió esa noche. Escuché a mi madre y a Carolina murmurar aliento desde afuera de la puerta cerrada, diciéndole que hablara, que finalmente estaba escuchando. Sin embargo, no estaba escuchando. Estaba pensando en cómo había confiado en mi familia para mantenerme a salvo y me habían vendido al hombre que destruyó mi vida. Estaba pensando en cómo había creído que había alguien llamado Julius que realmente querría salir conmigo. Estaba pensando en lo estúpida que había sido por esperar algo bueno. Me senté allí en la oscuridad. Ese era mi mundo entero ahora, atrapada y sola con mi atacante, mientras mi familia lo animaba desde el otro lado de una puerta cerrada. Me eché hacia atrás rápidamente hasta que sentí la esquina de la habitación, y me deslicé por la pared para sentarme en el suelo. Mis piernas temblaban demasiado para sostenerme. Mantuve la silla en mi regazo como un escudo, y traté de recordar todo de las clases de defensa personal que me hicieron tomar durante el entrenamiento de movilidad. Los pasos de Andrés se quedaron al otro lado de la habitación, y podía oírlo respirar con dificultad por donde lo había golpeado con la silla. Comenzó a hablar con esa voz suave que siempre usaba cuando quería algo. Dijo que había estado yendo a terapia 3 veces a la semana en prisión, y su terapeuta dijo que tenía problemas de abandono desde su infancia, que lo hicieron reaccionar mal a la ruptura. Dijo que ahora entendía que lo que hizo estuvo mal, y había pasado todos los días trabajando en sí mismo para poder ser mejor para mí. Ya no podía escuchar esta basura, así que lo interrumpí. Mi voz salió temblorosa, pero no me importó. Le dije que estar arrepentido no me devolvía mis ojos ni mi cara ni mi carrera en la facultad de Derecho por la que había trabajado tan duro. Mi voz se quebró cuando dije que me quitó todo. Y ahora mi familia lo estaba ayudando a quitarme aún más al atraparme en esta habitación. Escuché la voz de Carolina desde afuera de la puerta, y sonaba molesta como si yo estuviera siendo difícil. Dijo que estaba siendo demasiado dramática con todo este asunto. Dijo que habían investigado este enfoque de intervención con un consejero familiar que se especializaba en la reconciliación, y todos estaban de acuerdo en que esta era la mejor manera de ayudarme a seguir adelante. Las palabras me golpearon como agua fría y sentí náuseas. Habían planeado esto durante semanas, o tal vez incluso meses. Habían construido todo el perfil falso de Julius y coordinado con Andrés, y probablemente practicaron lo que iban a decir. Cada conversación sobre Julius había sido una mentira diseñada para atraparme aquí. Pregunté cuánto tiempo llevaban hablando con Andrés y mi voz sonó extraña y plana. Mi madre respondió de inmediato como si hubiera estado esperando que preguntara. Dijo que Andrés comenzó a escribirle cartas aproximadamente un mes después de que ocurrió el ataque. Dijo que sus cartas eran tan sinceras y llenas de remordimiento que simplemente no podía tirarlas como yo había exigido. Dijo que podía darse cuenta de que estaba genuinamente arrepentido y realmente me amaba. El alcance total de lo que habían hecho se estrelló sobre mí y no podía respirar bien. Habían estado apoyando en secreto a mi atacante todo este tiempo, mientras fingían preocuparse por mi recuperación. Cada conversación comprensiva sobre mi terapia o mi entrenamiento de movilidad había sido una mentira mientras conspiraban a mis espaldas para obligarme a volver con él. Todas esas veces que mi madre me abrazó y dijo que solo quería que fuera feliz. Ella estaba planeando esto. Todas esas veces que Carolina visitó y actuó como si le importara. Ella estaba construyendo la mentira de Julius. Les dije que ahora eran cómplices de su crimen y me aseguraría de que la policía supiera que lo ayudaron a tener acceso a mí de nuevo. La voz de mi madre se puso defensiva y un poco estridente. Dijo que solo estaban tratando de ayudarme a encontrar el amor, ya que nadie más iba a quererme ahora con mi cara luciendo como luce.
Esas palabras dolieron peor que el ácido. Comencé a llorar a pesar de que estaba tratando con todas mis fuerzas de mantenerme fuerte y no dejar que me vieran quebrarme. La voz de Carolina intervino y dijo que necesitaba ser realista sobre mis opciones ahora. Dijo que Andrés ya sabe cómo me veo y todavía quiere estar conmigo. Dijo que eso era más de lo que iba a conseguir de cualquier otra persona. Andrés habló de nuevo desde el otro lado de la habitación. Dijo que me cuidaría para siempre. Dijo que sabía que él causó todo esto, pero quería pasar el resto de su vida compensándomelo. Le grité que se suponía que debía estar en prisión y exigí saber cómo diablos estaba en esta habitación. Mi madre explicó con esa voz tranquila como si estuviera hablando del clima. Dijo que el abogado de Andrés consiguió que lo liberaran bajo fianza mientras apelaban su condena. Dijo que su familia puso su casa como garantía para sacarlo. Dijo que todos habían estado trabajando juntos durante meses para planear esta reconciliación, porque se preocupaban mucho por mi futura felicidad. Me senté allí en mi esquina con lágrimas corriendo por mi rostro arruinado, y me di cuenta de que estaba tratando con personas que estaban completamente fuera de sí. Realmente creían que estaban haciendo algo bueno al atraparme en una habitación con el hombre que me cegó y me destruyó la cara. Me obligué a dejar de llorar, y me limpié la cara con la manga. Necesitaba dejar de desmoronarme y empezar a pensar como la estudiante de derecho que solía ser. Comencé a repasar todo lo que sabía sobre las leyes de secuestro y el encarcelamiento falso, y qué evidencia necesitaría si alguna vez salía de aquí. Pensé en la distribución de la habitación, y dónde estaban las puertas, y si esa ventana en el baño era realmente demasiado pequeña para pasar. Andrés todavía estaba hablando de cuánto me amaba, pero lo ignoré y me concentré en planear. Necesitaba salir de esta habitación y alejarme de estas personas que se suponía que debían protegerme, pero me vendieron. Forcé mi voz a mantenerse tranquila y les dije que necesitaba usar el baño. Hay silencio por un momento, y luego escucho a Carolina y a mi madre susurrar afuera de la puerta, pero no puedo distinguir las palabras. Carolina finalmente dice, «Está bien». Y escucho una llave girar en la cerradura. La puerta se abre y la mano de Carolina me agarra el brazo lo suficientemente fuerte como para doler. Me levanta de la esquina y me guía fuera de la habitación. Intento memorizar el camino mientras caminamos, contando los pasos y sintiendo cualquier cambio en el suelo. Giramos a la izquierda y caminamos quizás 15 pasos antes de que Carolina me detenga y abra otra puerta. Me empuja adentro y escucho su voz justo detrás de mí, diciendo que me apure. Extiendo la mano y siento paredes de azulejos fríos y un lavabo. Mis manos tiemblan mientras palpo el pequeño baño, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarme. Hay un inodoro, un lavabo con un dispensador de jabón y un toallero en la pared. Corro mis manos a lo largo de las paredes y encuentro una pequeña ventana en lo alto. Me estiro y toco el cristal, pero es diminuta. Tal vez un pie de ancho como mucho, incluso si pudiera romperla y trepar allí. Mis hombros no cabrían. La voz de Carolina se escucha a través de la puerta, diciéndome que tengo 2 minutos. Sigo buscando y encuentro un cubo de basura de metal, pero está vacío. El armario debajo del lavabo solo tiene algunos viejos productos de limpieza. Tengo ganas de gritar, pero me obligo a respirar lentamente y usar el inodoro para que Carolina no sospeche. Me lavo las manos y Carolina abre la puerta antes de que termine de secármelas. Me agarra el brazo de nuevo y me lleva de vuelta a la habitación. Escucho el clic del cerrojo detrás de mí, y la voz de Andrés dice que estaba preocupado por mí. Se acerca y escucho sus pasos en el suelo. Intenta tomar mi mano, y me aparto tan fuerte que me golpeo el hombro contra la pared. El dolor me recorre el brazo, pero no me importa. Les digo que necesito mi medicación de su casa, y la voz de mi madre dice que la traerán más tarde después de que hagamos algunos progresos. Pregunto qué significa progreso, y ella dice que después de que acepte darle a Andrés una oportunidad real. Me deslizo de nuevo a mi esquina y abrazo mis rodillas con los brazos. Pasan las horas y se turnan para tratar de convencerme. Mi madre habla de cómo la terapia de Andrés lo ha cambiado. Carolina me habla de todas las cartas que escribió mostrando cuánto lo siente. Andrés sigue diciendo que quiere cuidarme para siempre. Me quedo en silencio y me concentro en escuchar todo a mi alrededor. Escucho una puerta abrirse y cerrarse cuando alguien se va o entra. Escucho pasos arriba a veces como si hubiera otro piso. La habitación tiene un eco que me hace pensar que el techo es alto. Después de lo que parece una eternidad, finalmente escucho algo útil. Sonidos de tráfico en la distancia, débiles pero constantes. Coches pasando, tal vez una carretera o una calle concurrida. El sonido me ayuda a entender que no estamos en un vecindario donde alguien podría oírme gritar. La forma en que los sonidos rebotan sugiere que estamos en un espacio grande y vacío, probablemente un edificio comercial como una vieja oficina o almacén. Eso significa que gritar pidiendo ayuda no funcionará, porque estamos demasiado lejos de cualquiera que pueda escuchar. Mi madre vuelve a la habitación y la escucho dejar algo. Dice que trajo comida y agua. El olor a comida rápida inunda la habitación y me duele el estómago por el hambre, pero no me muevo. Me dice que necesito comer algo y digo que no confío en que no esté drogado. Su voz suena herida cuando dice que nunca me haría eso. Casi me río porque ella ya hizo algo peor al atraparme aquí. Le digo que ya no me importan sus sentimientos después de lo que ha hecho. Deja la comida cerca de mí y se va. El tiempo sigue pasando y escucho a Andrés moverse por la habitación. Eventualmente su respiración cambia y se vuelve más profunda. Luego escucho ronquidos y me doy cuenta de que se durmió. Me quedo perfectamente quieta y escucho. Los miembros de mi familia están hablando en voz baja afuera de la puerta. La voz de Carolina dice que estoy siendo muy terca. Mi madre está de acuerdo y dice que tal vez necesiten mantenernos aquí por unos días, hasta que entre en razón. La voz de mi padre se une diciendo que tienen tiempo y que finalmente cederé. Espero hasta estar absolutamente segura de que Andrés está profundamente dormido. El ronquido es constante y fuerte.
Con cuidado me levanto y empiezo a explorar la habitación más a fondo que antes. Me muevo lentamente con las manos por delante. Encuentro lo que parece un escritorio con una superficie lisa. Al lado hay un archivador con cajones que se abren. Los cajones están vacíos, pero el metal confirma que estamos en un edificio de oficinas abandonado. Sigo moviéndome a lo largo de la pared y encuentro otro escritorio. Busco en la parte superior y no encuentro nada más que polvo. Me agacho y abro con cuidado los cajones uno por uno, tratando de no hacer ruido. El primer cajón tiene algunos papeles viejos. El segundo cajón tiene clips y gomas elásticas. El tercer cajón tiene algo de metal, y lo recojo con cuidado. Mis dedos trazan la forma, y me doy cuenta de que es un abrecartas, delgado y puntiagudo. Me lo deslizo en el bolsillo lo más silenciosamente posible. Sigo explorando y encuentro un conector de teléfono en la pared. Mi corazón salta con esperanza, pero cuando palpo, no hay ningún teléfono conectado a él. Quiero llorar por lo cerca que estuve de poder pedir ayuda. Me obligo a seguir buscando, pero no encuentro nada más útil. Con cuidado, regreso a mi esquina y me siento. El abrecartas presiona contra mi pierna a través de mi bolsillo, y me siento un poco menos indefensa, sabiendo que tengo algo con que defenderme si es necesario. No duermo en toda la noche. Solo me siento allí escuchando a Andrés roncar y pensando en cómo salir de esto. A la mañana siguiente, escucho que la puerta se abre y mi madre entra. Dice que trajo el desayuno y pregunta si dormí bien. Ignoro su pregunta y le digo que necesito hablar con mi tío Curtis. Se queda en silencio por un momento y pregunta por qué. Digo que porque es el único miembro de la familia que podría realmente escuchar a la razón en lugar de estar completamente loco. Ella suena a la defensiva cuando dice que no están locos. Están tratando de ayudarme. Le digo que secuestrar a alguien no es ayuda, y Curtis entenderá eso incluso si ella no lo hace. Ella duda, y luego dice que lo llamará. Escucho sus pasos salir de la habitación y luego salir del edificio por completo basándome en cómo se desvanecen los sonidos. Me siento allí esperando desesperadamente que Curtis venga y que esté de mi lado en lugar del de ellos. Me siento allí en la oscuridad esperando, y el tiempo pasa tan lentamente que no puedo decir si han pasado 20 minutos o 2 horas. Andrés todavía está roncando al otro lado de la habitación, y escucho a los miembros de mi familia hablar en voz baja afuera, pero ya no puedo distinguir las palabras. Entonces escucho nuevos pasos, más pesados, y la voz de Curtis interrumpe todo lo demás preguntando, ¿qué diablos está pasando aquí? Mi madre comienza a explicar con esa falsa voz tranquila, pero Curtis la interrumpe, y su voz se hace más fuerte mientras exige saber dónde estoy. Carolina intenta decir algo sobre darnos espacio, pero Curtis suena más enfadado de lo que jamás le he oído cuando le dice que esto es una locura. La puerta se desbloquea y se abre de golpe, y Curtis grita mi nombre. Me levanto rápido y me muevo hacia su voz mientras Andrés se despierta confundido y mi madre intenta bloquear la entrada. Curtis me pregunta si estoy bien y me agarro a su brazo y le cuento todo deprisa. Sobre el falso perfil de Julius, sobre estar atrapada aquí con Andrés y mi familia cerrando las puertas con llave. Todo su cuerpo se tensa bajo mi mano y dice que esto es secuestro y que han perdido la cabeza. Lo escucho empujar hacia adelante y mi madre protesta, pero él es un hombre grande y ella no puede detenerlo. La voz de Andrés se eleva diciendo que solo querían que habláramos, pero Curtis le dice que se calle y se mantenga alejado. Carolina agarra mi otro brazo tratando de alejarme de Curtis, pero él se la quita de encima y le dice que irá a prisión por esto. La voz de mi padre se une desde algún lugar diciendo que estaban tratando de ayudarme, pero Curtis lo interrumpe, y dice que ayudar sería respetar mis decisiones, no atraparme con mi atacante. Me guía rápidamente a través de la puerta y tropiezo, pero me agarro fuerte a su brazo. Mi madre nos sigue diciendo que necesitamos calmarnos y hablar de esto, pero Curtis sigue moviéndose, y le dice que se mantenga alejada de ambos. Bajamos lo que parecen escaleras y escucho los pasos de mi familia detrás de nosotros, pero Curtis se mueve rápido. El aire cambia y sé que estamos afuera y Curtis me ayuda a subir a su coche. Todo mi cuerpo comienza a temblar tan fuerte que mis dientes castañean y no puedo detenerlo. Curtis se sienta en el asiento del conductor y cierra las puertas con llave, y escucho a mi madre golpear la ventana. Arranca el motor y se marcha mientras llama a alguien por teléfono. Su voz todavía está enfadada cuando le dice a su esposa que nos espere en la estación de policía y que necesito un abogado ahora mismo. Intento darle las gracias, pero mi voz sale como un sollozo y Curtis se acerca y me aprieta el hombro diciendo, está bien, ya estás a salvo, me encargo yo. El viaje se siente interminable y demasiado corto, y mis manos no dejan de temblar en mi regazo. Curtis se estaciona y viene a ayudarme a salir, y su esposa debe haber llegado rápido porque escucho su voz preguntando qué pasó. Curtis le da la versión corta mientras me acompaña adentro, y escucho la conmoción en su voz. Dentro de la estación de policía, Curtis habla con alguien en un escritorio y luego un oficial nos lleva a una habitación. La voz de la oficial es amable cuando me pide que le cuente lo que pasó. Y empiezo desde el principio con mi hermana organizando la cita falsa. Mi voz tiembla, pero logro contar toda la historia sobre estar encerrada en esa habitación con Andrés y mi familia negándose a dejarme salir. La oficial hace preguntas y respondo a todo mientras Curtis se sienta a mi lado. Suena horrorizada cuando dice que están enviando unidades ahora mismo para arrestar a mi madre, Carolina y Andrés por secuestro y por violar las condiciones de fianza de Andrés. Otro oficial entra y hace más preguntas, y tengo que repetir partes de la historia hasta que me duele la garganta. Toman fotos de mi bastón que mi familia me quitó y la ropa que llevo y documentan todo. Finalmente, dicen que puedo ir, y Curtis me ayuda a volver a su coche. En su casa, su esposa me lleva a su habitación de invitados y me ayuda a sentarme en la cama. Me trae agua y pregunta si necesito algo, pero no puedo responder porque todo me golpea a la vez.
Mi propia madre y hermana me atraparon con el hombre que me cegó y me destruyó la cara. Lo eligieron a él en lugar de a mí. Pensaron que obligarme a entrar en esa habitación era ayudar. Empiezo a llorar y no puedo parar. Y la esposa de Curtis se sienta a mi lado y me frota la espalda. Sollozo sobre cómo mi familia me traicionó y no tengo a dónde ir ahora. Y ella dice, puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Curtis entra y su voz es suave cuando dice que la policía los arrestó a los tres, y Andrés está de nuevo bajo custodia. Lloro más fuerte porque, aunque estén arrestados, eso no cambia lo que hicieron. A la mañana siguiente, me despierto desorientada en la habitación desconocida y escucho a Curtis hablando con alguien por teléfono. Llama a la puerta y entra diciendo, hay un abogado llamado Solomon Hardy de asistencia legal que quiere hablar contigo. Cojo el teléfono, y la voz de Solomon es profesional pero cálida cuando se presenta. Dice que Curtis lo llamó anoche y le explicó la situación y que quiere ayudar. Solomon me dice que tengo casos sólidos para órdenes de restricción contra toda mi familia, y para demandarlos por angustia emocional y encarcelamiento falso. Su confianza me hace sentir un poco menos indefensa, y accedo a reunirme con él. Curtis me lleva a la oficina de Solomon más tarde, y Solomon repasa todo metódicamente. Hace preguntas detalladas y toma notas y explica el proceso legal. Dice que los cargos penales contra mi familia son graves, y que el fiscal está presionando mucho debido a la gravedad. Me entero de que Andrés fue arrestado en el lugar, y su fianza fue revocada inmediatamente, por lo que está de vuelta en prisión. Mi madre y Carolina también fueron arrestadas, pero pagaron la fianza y fueron liberadas en espera de juicio. Solomon dice que se enfrentan a cargos de secuestro, conspiración y ayuda a una violación de fianza. Las órdenes de restricción deberían aprobarse rápidamente dado lo que sucedió. De vuelta en casa de Curtis esa tarde, suena el teléfono y Curtis contesta. Luego me lo da, diciendo que es para mí. Una voz de mujer dice mi nombre y pregunta si la recuerdo. Me toma un segundo, pero luego reconozco a Madison June de la Facultad de Derecho. Dice que se enteró de lo que pasó por amigos en común, y se ha estado preguntando cómo estaba desde el ataque. Su voz no tiene ese tono de lástima cautelosa que todos los demás usan, y algo en mi pecho se afloja. Me pregunta si puede venir a visitarme, y digo que sí. Madison llega una hora después, y Curtis la lleva a la habitación de invitados. Se sienta y comienza a hablar como si solo nos estuviéramos poniendo al día como amigas. No hace preguntas indiscretas sobre mi cara o mi ceguera, ni me trata como si fuera de cristal. Hablamos durante horas sobre todo, desde chismes de la Facultad de Derecho hasta terribles reality shows. Me habla de su nuevo apartamento y de su molesto vecino, y de su terrible vida amorosa. Me encuentro riendo por primera vez en días. Cuando menciono que necesito encontrar un lugar donde quedarme, Madison interrumpe y dice que tiene una habitación libre en su apartamento. Dice que su compañera de piso acaba de mudarse, y le encantaría que me quedara allí. Su oferta suena genuina, no a caridad, y siento que se me acumulan las lágrimas de nuevo, pero esta vez son buenas. Me aprieta la mano y dice que lo dice en serio, que somos amigas y las amigas se ayudan mutuamente. Le cuento sobre los asuntos legales que Solomon está manejando, y ella escucha atentamente y hace preguntas inteligentes. No actúa sorprendida u horrorizada, solo con naturalidad sobre los próximos pasos. Antes de irse, me da su llave de repuesto y dice que me mude cuando esté lista. Después de que se va, me siento en la habitación de invitados, sosteniendo la llave y sintiendo que tal vez realmente puedo sobrevivir a esto. 2 días después, Madison me lleva a su apartamento y me guía adentro. Me toma la mano y me guía por cada habitación, describiendo la distribución en términos claros y sencillos. La cocina está justo delante de la puerta principal. El baño es la primera puerta a la derecha. Su dormitorio está al final del pasillo, y mi habitación es la segunda puerta a la izquierda. Me pregunta qué necesito para que el espacio funcione para mí, en lugar de simplemente asumir, y siento que me relajo un poco porque está tratando esto como un problema práctico a resolver, en lugar de una tragedia. Pasamos la tarde arreglando los muebles para que pueda moverme fácilmente, y me muestra dónde guarda los platos y la comida, y explica su sistema para organizar las cosas. Esa noche, me acuesto en mi nueva habitación y siento algo cercano a la seguridad por primera vez desde que ocurrió el ataque. A la mañana siguiente, Solomon llama y dice que está presentando solicitudes de órdenes de restricción contra mi madre, Carolina y Andrés. Explica el proceso y me dice que el juez revisará la evidencia de secuestro, y probablemente aprobará las órdenes rápidamente. 3 días después, Solomon vuelve a llamar con buenas noticias. El juez otorgó las 3 órdenes de restricción de inmediato, y ahora están legalmente obligados a permanecer a al menos 500 pies de distancia de mí en todo momento. Si alguno de ellos viola la orden, serán arrestados en el acto. Doy las gracias a Solomon y cuelgo, sintiendo que tengo una protección real ahora. Una semana después de mudarme con Madison, mi teléfono suena con un número desconocido. Contesto con cautela y la voz de un hombre se presenta como Kai Monahan, del Centro Comunitario para Ciegos. Dice que se enteró de mi caso a través de redes de discapacidad y quiere ayudarme a desarrollar mejores habilidades para vivir de forma independiente. Su voz es cálida pero objetiva, y menciona que es ciego de nacimiento, por lo que ha navegado esto toda su vida. Accedo a reunirme con él, y fijamos una hora para esa misma semana. Cuando Kai llega al apartamento de Madison, me da la mano con firmeza y va directo al grano. Me pregunta qué entrenamiento de movilidad he tenido hasta ahora, y le explico el trabajo básico con el bastón del hospital. Hace un sonido pensativo, y dice que hay mucho más que debería saber. Durante las siguientes 2 horas, me enseña técnicas que nunca aprendí, mostrándome cómo usar mi bastón de manera más efectiva y hablándome de tecnología que puede ayudar con las tareas diarias.
Saca dispositivos que leen texto en voz alta y aplicaciones que identifican objetos a través de la cámara de mi teléfono. Habla de la ceguera como si fuera solo una forma diferente de moverse por el mundo, en lugar de una terrible tragedia. Y algo en mi pecho se afloja. Acordamos reunirnos 2 veces por semana para las sesiones de entrenamiento. El lunes siguiente, Madison me lleva a mi primera cita con Phoebe Lowry, una terapeuta que trabaja con sobrevivientes de trauma. Solomon me puso en contacto con ella y accedió a verme con una escala de honorarios ajustada, ya que no tengo dinero en este momento. En su oficina, me siento en un sofá que es suave, pero no demasiado suave. Y la voz de Phoebe es tranquila cuando se presenta. Me pregunta si quiero hablar de lo que pasó, y descubro que apenas puedo hablar. Se me cierra la garganta y solo niego con la cabeza. Ella dice, está bien, podemos ir al ritmo que necesites y no hay presión para compartir nada antes de que estés lista. La sesión transcurre con ella haciendo preguntas suaves sobre lo que necesito para sentirme cómoda y segura. Y me voy sintiendo que tal vez la terapia no será tan horrible como temía. 2 días después, el fiscal que lleva el caso penal contra mi familia me llama. Se presenta y explica que mi madre y Carolina se enfrentan a cargos de secuestro, cargos de conspiración y cargos de poner en peligro. Andrés se enfrenta a cargos adicionales por violar las condiciones de su fianza y por intimidación. La voz del fiscal es seria cuando dice que están presionando mucho en estos casos debido a lo grave que fue la situación. Me pregunta si estoy dispuesta a testificar si los casos van a juicio, y digo que sí sin dudarlo. Después de colgar, me vuelve a llamar 1 hora más tarde con más información. Dice que la condena original de Andrés por el ataque con ácido está siendo apelada por sus abogados, pero los nuevos cargos del secuestro han destruido cualquier posibilidad de que su sentencia se reduzca. De hecho, el fiscal espera que a Andrés se le añadan años adicionales a su sentencia cuando todo finalice. Siento una feroz satisfacción al escuchar eso. Madison me ayuda a comenzar el papeleo para la ayuda financiera de emergencia y los beneficios por discapacidad. Esa misma semana, nos sentamos en la mesa de su cocina y ella lee los formularios, explicando lo que significa cada sección y ayudándome a rellenar todo. El proceso es mucho más complicado de lo que debería ser, con interminables preguntas sobre mi condición, mis finanzas y mi situación familiar. Madison mantiene la paciencia a pesar de todo, buscando la información que necesitamos y haciendo llamadas a varias oficinas para obtener respuestas. Nunca actúa molesta ni como si esto fuera una carga, simplemente lo trata como algo que estamos resolviendo juntas, paso a paso. Unos días después, me llama una mujer llamada Ellie Wagner, de la Defensoría de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Solomon le dio mi información y ella quiere ayudarme a presentar denuncias contra mi familia por abuso financiero. Explica que debido a que controlaban mi dinero y lo usaron para manipularme, tengo motivos para emprender acciones legales. Su voz es feroz y segura cuando habla de proteger a los adultos vulnerables de los miembros de la familia que se aprovechan. Me ayuda a presentar las denuncias y me guía para abrir mi propia cuenta bancaria, a la que mi familia no puede acceder ni controlar. Al final de la llamada, siento que tengo a otra persona de mi lado que realmente entiende lo mala que es la situación. Ese fin de semana, Curtis me llama para ver cómo estoy y menciona que mi madre ha estado tratando de enviarme cartas a través de él. Dice que se ha negado a entregarlas porque sabe que no quiero contacto con ella. Le doy las gracias por eso, y él me dice lo que dicen las cartas de todos modos. Mi madre afirma que solo estaba tratando de ayudarme a encontrar la felicidad y no entiende por qué estoy tan enfadada por todo. La voz de Curtis es de disgusto cuando repite sus palabras. Dice que ella genuinamente parece creer que organizar el secuestro fue un acto de amor y que ella es la víctima aquí porque no la perdonaré. Le digo a Curtis que siga tirando cualquier carta que envíe, y él promete que lo hará. Mi primera sesión de terapia con Phoebe ocurre 2 días después en su oficina que huele a lavanda y tiene una alfombra suave bajo mis pies. Me siento en lo que se siente como un sofá de cuero, y ella se sienta frente a mí en una silla que cruje cuando se mueve. Me pide que le cuente lo que pasó y empiezo con el secuestro. Pero ella me detiene y me pide que retroceda más, hasta cuando mi familia comenzó a empujarme hacia Andrés después del ataque. Hablo durante casi 1 hora sobre cada carta que intentaron obligarme a leer. Cada intento de hacerme sentir culpable sobre cómo Andrés todavía me amaba. Cada vez que me hicieron sentir que estaba siendo irrazonable por no perdonar al hombre que me cegó. Phoebe escucha sin interrumpir, y cuando termino, dice algo que me hace empezar a llorar. Me dice que lo que hizo mi familia fue abuso, que usar mi discapacidad y aislamiento para manipularme para que viera a mi atacante no fue amor ni buenas intenciones. Fue control y daño. Dice que no les debo perdón solo porque son familia, y que cortar el contacto por completo es una elección válida y saludable. Lloro tan fuerte que apenas puedo respirar porque alguien finalmente entiende lo malo que fue esto, lo equivocados que estaban. La audiencia preliminar se programa para 3 semanas después, y el fiscal me llama el día anterior para prepararme para lo que sucederá. Explica que tendré que testificar sobre todo lo que sucedió en esa habitación cerrada, que mi madre y Carolina estarán allí con sus abogados, y que la defensa intentará hacer que parezca menos serio de lo que fue. Le digo que puedo manejarlo, y él dice que me cree. Curtis me lleva al juzgado a la mañana siguiente y me guía adentro. Sus manos firmes en mi codo mientras navegamos por los pasillos. La sala del tribunal es fría y con eco, y puedo escuchar a la gente barajando papeles y susurrando. El fiscal me guía al estrado de los testigos y pongo la mano sobre la Biblia aunque no pueda verla. Testifico sobre escuchar la voz de Andrés cuando esperaba a Julius, sobre tratar de encontrar puertas que estaban todas cerradas, sobre mi familia parada afuera diciéndome que le diera una oportunidad mientras les rogaba que me dejaran salir. Mi voz se mantiene nivelada y clara a pesar de que me tiemblan las manos. Escucho a mi madre llorar en algún lugar de la sala, pero sigo hablando,
describiendo cada detalle de esas horas atrapada con el hombre que destruyó mi cara. El abogado defensor me hace preguntas, tratando de sugerir que mi familia solo quería ayudarme a encontrar el amor, y rechazo eso firmemente señalando que el secuestro no es ayuda. El juez hace algunas preguntas y respondo a cada una directamente, sin dudar nunca en mi relato de lo que hicieron. Después de que termino de testificar, Curtis me toca el hombro y me acompaña de vuelta a nuestros asientos. Escucho a los abogados discutir sobre pruebas y cargos durante otra hora. El juez finalmente habla, y su voz es firme cuando dice que encuentra más que suficiente evidencia para proceder a juicio en todos los cargos. El abogado de mi madre intenta argumentar a favor de cargos reducidos, diciendo que es un miembro respetado de la comunidad sin antecedentes penales. Y el abogado de Carolina presenta argumentos similares. El juez niega ambas solicitudes y dice que los cargos se mantendrán tal como se presentaron, porque lo que hicieron fue planeado, deliberado, y me puso en grave peligro. Curtis me aprieta la mano y siento que algo se afloja en mi pecho, sabiendo que el sistema legal realmente se está tomando esto en serio. Madison viene a cenar a su apartamento esa noche, y mientras comemos, saca el tema de la facultad de Derecho de esta manera casual, que deja claro que ha estado pensando en ello. Dice que soy una de las personas más inteligentes que conoce, y que ser ciega no cambia mi cerebro, ni mi capacidad para comprender conceptos legales complejos. Le digo que todavía no estoy lista, que todavía estoy lidiando con demasiadas cosas. Pero ella dice que no me está presionando para que lo haga ahora. Solo quiere que sepa que ella ve un futuro para mí más allá de todo este trauma, que aún puedo convertirme en abogada si quiero. Algo en la forma en que lo dice, como si fuera solo un hecho y no un sueño imposible, hace que realmente lo considere por primera vez desde el ataque. Kai me llama unos días después y dice que quiere presentarme a algunas personas. Me recoge y me lleva a una cafetería donde conozco a otras 3 personas ciegas adultas que trabajan en carreras profesionales. Hay una abogada llamada Jennifer, que utiliza tecnología de lector de pantalla y ha ejercido durante 15 años. Hay un profesor de secundaria llamado Marcus, que enseña historia y utiliza audiolibros y dispositivos de asistencia. Hay una mujer llamada Stephanie, que es dueña de su propio negocio de marketing y dirige un equipo de 5 empleados. Todos hablan de sus vidas de esta manera objetiva, discutiendo los desafíos de ser ciego en un mundo de personas que ven, pero también dejando claro que están viviendo vidas plenas y exitosas. Jennifer me habla de las adaptaciones disponibles en la Facultad de Derecho y en el examen de la barra, y Marcus habla de cómo enseñar realmente lo hizo mejor para escuchar y conectar con los estudiantes. Conocerlos cambia algo en mi cabeza porque he estado pensando en la ceguera como un final, pero todos son la prueba de que es solo una forma diferente de existir en el mundo. Solomon programa una reunión en su oficina la semana siguiente para discutir la demanda civil. Explica que tengo motivos sólidos para demandar a mi familia por daños y perjuicios, incluidos los costos de mi terapia, la tecnología de asistencia que necesito, las oportunidades educativas perdidas por tener que dejar la facultad de Derecho y la angustia emocional. Me explica lo que implicaría la demanda y dice que confía en que tenemos un caso sólido, dado que se enfrentan a cargos penales por el mismo incidente. Le digo que la presente y él comienza a recopilar documentación y a preparar el papeleo. Dice que casos como este generalmente se resuelven fuera de los tribunales, porque las familias no quieren la publicidad de un juicio, y que presionará mucho para conseguirme una compensación justa. Pasan 3 meses viviendo en casa de Madison, yendo a terapia 2 veces por semana, reuniéndome con Solomon por la demanda, y aprendiendo nuevas habilidades de Kai. El fiscal llama una mañana para decirme que mi madre y Carolina han aceptado un acuerdo de culpabilidad para evitar ir a juicio. Se declaran culpables de cargos de encarcelamiento falso y conspiración, y obtendrán libertad condicional, servicio comunitario y asesoramiento obligatorio, en lugar de tiempo en la cárcel. Una parte de mí quiere que vayan a prisión, pero otra parte se siente aliviada de no tener que testificar en un juicio completo. El fiscal explica que el acuerdo de culpabilidad incluye disposiciones específicas de que tienen que mantenerse alejados de mí y no pueden impugnar las órdenes de restricción. Solomon llama más tarde ese mismo día y dice: esto realmente fortalece nuestro caso civil porque sus declaraciones de culpabilidad son una admisión de irregularidades. Dice: las disposiciones de la orden de restricción me dan protección legal que se extiende más allá de su periodo de libertad condicional, lo que significa que no pueden acercarse a mí incluso después de que completen sus sentencias. El juicio de Andrés por los nuevos cargos ocurre 2 semanas después del acuerdo de culpabilidad de mi familia. El fiscal llama para decirme el resultado, y hay satisfacción en su voz cuando dice que a Andrés se le añadieron 5 años adicionales a su sentencia. El juez señaló específicamente lo malas que fueron sus acciones, señalando que cometió estos crímenes mientras estaba en libertad bajo fianza por atacarme en primer lugar. El fiscal dice que Andrés intentó argumentar que mi familia lo invitó y que no sabía que me retenían contra mi voluntad, pero la evidencia dejó claro que estaba totalmente involucrado en la planificación de todo el asunto. Escuchar que estará encerrado por años más me hace sentir más segura que nunca desde el ataque. Kai me pregunta si quiero comenzar a ser voluntaria en el Centro Comunitario para Ciegos, y digo que sí de inmediato. Me entrena sobre cómo ayudar a las personas recién ciegas a aprender habilidades básicas de movilidad con un bastón blanco, enseñándoles las técnicas que me costó aprender después del ataque. Mi primer día de voluntariado, trabajo con una mujer llamada Carol, que perdió la visión en un accidente automovilístico hace 6 meses. Le muestro cómo barrer el bastón correctamente y cómo escuchar los cambios en el sonido que indican obstáculos o aberturas. Enseñarle se siente poderoso porque estoy usando lo que me pasó para ayudar a otra persona, convirtiendo todo ese dolor y miedo en algo útil. Carol me da las gracias al final de la sesión y dice que ayuda a aprender de alguien que realmente entiende por lo que está pasando.
Salgo del centro ese día sintiéndome capaz y fuerte, en lugar de simplemente ser alguien que sobrevivió a algo terrible. Madison comienza a venir a mi apartamento más a menudo, y establecemos una amistad fácil que se siente natural en lugar de forzada. Ella describe la distribución del edificio de apartamentos cuando se lo pido, pero no me vigila ni explica en exceso cosas básicas, tratando mi ceguera como solo otro hecho sobre mí, en lugar de mi identidad completa. Pedimos comida a domicilio y vemos reality shows juntas, dándome descripciones rápidas de las cosas visuales que importan, pero sobre todo riéndose conmigo sobre el ridículo drama. Me cuenta sobre sus citas terribles y compañeros de trabajo molestos, y me pide consejos sobre cosas normales, y me doy cuenta de que esta es la primera amistad real que he tenido desde el ataque donde alguien me ve como una persona completa. Una noche, ella se está pintando las uñas en mi sofá y describiéndome el color, y siento esta ola de gratitud de que ella eligió quedarse cuando podría haber seguido con su vida. Solomon me llama unas semanas después con noticias sobre la demanda civil, y su voz suena satisfecha cuando me dice, mi familia aceptó llegar a un acuerdo fuera de los tribunales. La cantidad del acuerdo cubrirá todos mis costos de terapia, la tecnología de asistencia que necesito y mis gastos de vida mientras decido mis próximos pasos. Dice que presionó mucho durante las negociaciones y me consiguió una cantidad justa que refleja el grave daño que causaron. Mi madre y Carolina no querían arriesgarse a un juicio donde todos los detalles se harían públicos. Entonces, acordaron pagar en lugar de enfrentarse a esa exposición. Solomon explica la estructura de pago y el cronograma, asegurándose de que entienda todos los términos antes de firmar cualquier cosa. El dinero no arreglará lo que hicieron, pero me da independencia financiera de ellos, lo que se siente como recuperar el control de mi vida. Curtis me llama al día siguiente, y su voz es cautelosa cuando me dice que mi madre sigue preguntando por mí a través de él. Quiere disculparse en persona y sigue diciendo que necesita explicarse, y Curtis está claramente incómodo por estar atrapado en el medio. Le digo que no estoy lista para verla, y que tal vez nunca lo esté, que su disculpa no cambia lo que hizo ni hace que duela menos. Dice que lo entiende completamente, y que seguirá siendo un amortiguador entre nosotros durante el tiempo que yo necesite. Puedo escuchar el alivio en su voz de que no lo estoy presionando para que tome partido. Y le digo que aprecio todo lo que ha hecho para apoyarme. Menciona que le ha dejado claro a mi madre que cree que lo que hizo estuvo mal, y que respeta mi decisión de mantenerme alejada. Me inscribo en clases de derecho en línea para terminar la carrera que el ataque de Andrés interrumpió. Y el primer día es más difícil de lo que esperaba. La tecnología del lector de pantalla lee todo en voz alta, y estoy usando versiones de audio de los libros de texto, pero seguir el material requiere una concentración intensa. Tengo que reproducir secciones varias veces para captar detalles que habría visto de inmediato antes, y tomar notas sin poder ver lo que estoy escribiendo. Se siente incómodo y lento. Mi primera tarea me lleva 3 veces más de lo que debería, pero la presento de todos modos, decidida a no dejar que la ceguera me impida terminar lo que empecé. El profesor me envía un correo electrónico de vuelta con aliento y algunos consejos para técnicas de estudio adaptativas, y siento una chispa de esperanza de que tal vez realmente pueda hacer esto. En terapia, Phoebe me ayuda a trabajar con sentimientos complicados sobre mi apariencia, y si alguna vez volveré a tener citas. Le cuento sobre los intentos fallidos de la aplicación de citas, y cómo escuchar la voz de ese chico cambiar cuando vio mi cara me hizo querer desaparecer. Ella me hace preguntas sobre en qué creo que se basa mi valía, y si creo que merezco amor, solo si alguien me encuentra atractiva. La conversación es incómoda pero necesaria, y, al final, estoy empezando a separar mi valor como persona de si alguien quiere salir conmigo. No estoy lista para volver a intentarlo y tal vez nunca lo esté. Pero estoy empezando a creer que estar sola no significa que no valga nada, o que no sea digna de ser amada. Kai llama y pregunta si estaría dispuesta a hablar en una conferencia de derechos de personas con discapacidad sobre mi experiencia navegando por el sistema legal como persona ciega. Se me revuelve el estómago ante la idea de pararme frente a una sala llena de extraños y hablar sobre lo peor que me ha pasado. Pero Kai explica que a muchas personas ciegas se enfrentan a la manipulación familiar y a barreras legales, y escuchar a alguien que luchó con éxito podría ayudarles a abogar por sí mismos. Le digo que estoy nerviosa, pero que lo haré porque quiero usar lo que me pasó para ayudar a otras personas en situaciones similares. Él suena complacido y dice que me ayudará a prepararme y estará allí para apoyarme durante el discurso. La conferencia es 2 semanas después y practico mi discurso con Madison hasta que puedo darlo sin que mi voz tiemble demasiado. De pie en el podio con el micrófono frente a mí y sabiendo que cientos de personas están mirando, mis manos sudan y mi corazón late con fuerza. Empiezo a hablar sobre el ataque, el secuestro y cómo me traicionó mi familia, centrándome en los pasos legales que tomé para protegerme y obtener justicia. Mi voz se hace más fuerte a medida que avanzo y puedo sentir que el público está prestando atención, y cuando termino, hay un aplauso que suena genuino en lugar de simplemente cortés. Después, varias personas se me acercan para compartir sus propias historias de traición familiar y luchas legales. Y una mujer me dice que mi discurso le dio el coraje para solicitar una orden de restricción contra su hermano abusivo. Me doy cuenta de que no estoy sola en esta experiencia, y que hablar de ello importa más de lo que pensaba. Madison me organiza una pequeña celebración cuando termino mi primer semestre de la Facultad de Derecho en línea, y mis notas son buenas. Invita a Kai, a Curtis y a algunos otros amigos que he hecho a través del centro comunitario, y comemos pizza en mi apartamento mientras me felicitan. Curtis me trae flores y me dice lo orgulloso que está de lo lejos que he llegado, y Kai bromea sobre que voy a ser mejor abogada que la mayoría de las personas que él conoce que pueden ver. Me siento en mi sofá rodeada de personas que se preocupan sinceramente por mí y eligieron estar en mi vida, y siento algo que no he sentido en meses, como que tal vez las cosas realmente pueden estar bien.
Solomon llama la semana siguiente y me ofrece una pasantía a tiempo parcial en su oficina de asistencia legal, trabajando en casos de derechos de personas con discapacidad. Él dice, mi perspectiva como persona ciega y sobreviviente sería valiosa para comprender por lo que están pasando los clientes y abogar eficazmente por ellos. Acepto de inmediato, emocionada de usar mi experiencia y formación legal para ayudar a otras personas a navegar por sistemas que no fueron construidos para ellas. Él explica la estructura de la pasantía y el tipo de casos en los que estaría trabajando, y apenas puedo contener mi entusiasmo por volver a hacer un trabajo significativo. Curtis pasa por mi apartamento unos días después y me dice que mi madre y Carolina completaron su asesoramiento ordenado por la corte, pero todavía no entienden completamente por qué sus acciones estuvieron mal. El informe del consejero decía que se presentaron y participaron, pero mantuvieron que estaban tratando de ayudarme a encontrar la felicidad. Curtis dice que les ha dejado claro que apoya mi decisión de mantenerme alejada y que su negativa a aceptar la responsabilidad demuestra que estoy tomando la decisión correcta. Le agradezco por seguir defendiéndome a pesar de que ha dificultado su relación con su hermana. Y él dice que la familia debe protegerse mutuamente, no atrapar a un miembro con sus abusadores. Unas semanas después de esa conversación con Curtis, empiezo a buscar apartamentos accesibles con la ayuda de una defensora de vivienda con la que Ellie me conectó. Visitamos 6 lugares diferentes y rechazo la mayoría de ellos porque los diseños son confusos o los propietarios parecen incómodos con mi bastón y mi cara. El 7º apartamento se siente bien en el momento en que entro por la puerta. La defensora describe el plano de planta abierto y las puertas anchas, y me muevo por cada habitación sintiendo cómo todo se conecta lógicamente. La cocina tiene electrodomésticos ya instalados y el baño tiene barras de agarre y una ducha a ras de suelo con un asiento incorporado. Firmo el contrato de arrendamiento esa tarde y Madison se ofrece inmediatamente como voluntaria para ayudarme a mudarme. 2 semanas después, me recoge en un camión prestado y cargamos las pocas pertenencias que he acumulado en casa de Curtis. Madison nos lleva al nuevo lugar y pasamos horas arreglando muebles y desempacando cajas, con ella describiendo dónde está todo y yo memorizando la distribución por el tacto. Por la noche, estamos agotadas y sentadas en el suelo de mi sala de estar comiendo pizza directamente de la caja. Madison me cuenta sobre una cita desastrosa que tuvo, y me río más fuerte de lo que lo he hecho en meses. Y algo cambia dentro de mí al darme cuenta de que este es mi espacio que elegí con una amiga que me ve como una persona completa en lugar de una víctima o un proyecto. A la mañana siguiente, me despierto en mi propio dormitorio y preparo café en mi propia cocina, y la independencia se siente casi abrumadora de la mejor manera posible. 6 meses después del secuestro, estoy trabajando 3 días a la semana en la oficina de asistencia legal de Solomon, ayudando a clientes a navegar por casos de discriminación por discapacidad. Tomo el autobús al trabajo utilizando las rutas que Kai me ayudó a aprender, y uso mi lector de pantalla para revisar archivos de casos y redactar documentos legales. Mis clases de la Facultad de Derecho van bien, y estoy en camino de graduarme el año que viene. Y mis profesores han sido complacientes con mis necesidades de tecnología de asistencia. Madison viene la mayoría de los viernes por la noche, y cocinamos la cena juntas o pedimos comida para llevar, y vemos la televisión con la descripción de audio activada. Kai me invitó a unirme a una liga recreativa de goalball para atletas ciegos, y voy todos los martes por la noche, y la actividad física ayuda cuando la ira hacia mi familia se acumula demasiado. Curtis me envía mensajes de texto cada pocos días para ver cómo estoy, y a veces nos reunimos para tomar un café, y nunca me presiona para que perdone a su hermana o a mis padres, aunque sé que es difícil para él. La oficina del fiscal me envió una carta diciendo que los nuevos cargos de Andrés resultaron en tiempo adicional en prisión, y que mi madre y Carolina completaron sus requisitos de libertad condicional, pero las órdenes de restricción siguen vigentes. Algunas mañanas, todavía me despierto tocándome la cara y sintiendo el tejido cicatricial retorcido y deseando poder volver a ver. Algunos días, estoy tan enfadada por lo que hizo mi familia que tengo que llamar a Phoebe para una sesión de emergencia. Pero estoy construyendo algo real aquí, con personas que eligieron estar en mi vida, en lugar de personas que se sentían obligadas por la sangre. Estoy aprendiendo que ser ciego no significa ser inútil, y tener cicatrices no significa estar rota. La oscuridad es permanente y las cicatrices no se desvanecerán. Pero estoy creando un futuro que es mío, en mis propios términos. Y eso es más de lo que creí posible cuando estaba atrapada en esa habitación con Andrés hace 6 meses. Si todavía estás aquí, felicidades por tu dudoso gusto. Adelante y suscríbete. Ambos estamos comprometidos ahora.